Estás en Una Casa sobre el Mar, la comunidad de asesores financieros que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión. Hola a todos, gracias por estar escuchando nuestro podcast en Una Casa sobre el Mar. Hoy se suma a nuestra comunidad Fernando Llorente, Senior Wealth Advisor en Altex Asset Management. Fernando está basado en Madrid y además cuenta con un amplio perfil académico que ahora vamos a profundizar. Bienvenido, Fernando. Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias, Fernando. Además, amplio perfil académico porque eres matemático de profesión, te gusta la música, tocas en tus ratos libres, eres, das clases además, eres profesor, ahora nos contarás. Sí, y además haces desarrollo de negocio también en una parte de tu tiempo en un despacho de abogados que ahora complementa, un servicio complementario también para todo el tema de asesoramiento financiero. En fin, no paras. ¿Quieres contarnos, por dar alguna pincelada de tu actividad en este despacho, si quieres, Fernando? Bueno, este despacho lo monté con mi hermano, Llorente, y una ex profesora que tenía él en la universidad que quería salirse a ejercer la abogacía, y es Llorente y Rayón. Eso es, ok. Y es muy complementario para todo lo que es la gestión de patrimonios, porque al final pues las familias tienen una parte de la bolsa, pero luego tienen empresas, claro, tienen problemas con sus empleados, inmobiliario, y luego también es una vía de captación de patrimonios que están viniendo a España. Por ejemplo, hemos abierto un área de extranjería. Sí. Y estamos haciendo pues traslado intraempresarial, los nómadas digitales que se instalan en España, y que eso es algo bastante novedoso. Eso es. Y entonces vienen con altos patrimonios y están comprando, pues ahora mismo hemos traído una empresa de hidrocarburos mexicana, se han venido a España y se están comprando un piso de 1 millón de euros en la calle Alcalá. Claro. Bueno, no, genial. Mira, yo lo que decíamos fuera de micros es súper complementario con tu actividad muy complementario, de asesoramiento financiero. Pues ya tenemos ahí el nombre. Oye, Fernando, y por completar tu introducción, naces en Madrid. Uh-huh. Te pedíamos un hito personal y nos decías montar desde cero la oficina para España y Portugal de Exane Derivatives. O sea, sí, que tuviste allí buen trabajo casi de emprendedor, ¿no? Cuando llegaste a... Bueno, Exane era una filial de BNP Paribas al 50%, sí, que estaba creciendo y me ofrecieron abrir España y Portugal cuando yo estaba en Londres en HSBC. Okay. Y bueno, para mí fue un reto, y además habiendo estudiado matemáticas, que no he estudiado empresariales, tal cual. Y en un mundo, pues bueno, fue una suerte que me ofrecieran ese proyecto, sí, y sí, me divertí mucho. Un reto bonito, ¿no? Eso fue un reto muy bonito. Sí. Hice mucho networking y eso me ha dado muchas tablas. Y luego era una casa en research, eres líder, pues era líder europeo. Conocida. Sí, súper conocida, exacto. Sí. Luego te pedíamos una fecha que tenga un significado importante para ti y bueno, esto es un hito importante porque estás hoy de cumpleaños, nos decías el día de hoy por tus 50 cumpleaños, así que bueno, de nuevo, felicidades. Muchas gracias. Y gracias por sacar este ratillo aquí en el estudio para celebrarlo además con nosotros hoy. Nada, encantado. Sí. Es que qué casualidad que justo el día de mi cumpleaños fuera el día que me propusiste para el podcast. Efectivamente. Y luego, por último, nos decías un hecho específico que represente un punto de inflexión en tu trayectoria profesional. Aquí nos decías cuando dejaste Caja Madrid, después de 6 años allí, y que se suponía era un empleo, bueno, para toda la vida, y dejaste Caja Madrid para trabajar en HSBC en Londres, ¿no? Sí. ¿Eso fue en qué año, Fernando? Eso fue en el año 2006. En 2006. En 2006. Okay. Yo entré en el año 2000. Sí. Y bueno, Caja Madrid, que ya no existe, claro, hoy en día es CaixaBank. Eso es. Que después pasó a ser Bankia, después CaixaBank. Pues mis padres, ¿no? Las generaciones, yo tenía un tío que también trabajaba en banca, del Banco Santander, y era como, habías entrado ya ahí, ya mis padres se podían quedar tranquilos que el resto de mi vida, claro, pues iba a tener un empleo y que iba a salir adelante.
Y yo dejé todo eso después de 2 trienios, porque además te decía, no, los trienios, Sí, había una sí, cosa ahí en las cajas. sí. Y me propusieron irme a trabajar a Londres y a mí me apetecía tener la aventura, Sí, vivir, el irme fuera, mejorar mi nivel de inglés claro, claro, claro. y, y quería vivir esa aventura y luego bueno, mi mujer en aquel entonces me siguió, que también es importante también cuando tienes este tipo de aventuras, ¿no? Sin duda, sin Que te duda. sigue la familia, ¿no? Claro, claro. Es todo más cuesta abajo, ¿no? Si se hace además acompañado y Claro, claro, claro. totalmente. Sí, sí. Oye, y antes decíamos, Fernando, hoy cumple 50 años y evidentemente, repito, vaya regalo que nos has hecho por sumarte justamente hoy a nuestra comunidad. Pero la pregunta era un poco en línea más filosófica, ¿no? ¿Qué balance haces? ¿Qué ideas te gustaría aterrizar durante los próximos 50? Que antes hablábamos fuera de micro de la longevidad, seguro que te quedan por Mm. delante muchos años muy activos. Pues el balance que hago en estos 50 años es que, bueno, que el tiempo pasa volando Sí. y, y aunque yo voy haciendo, tengo una larga lista de sueños que tengo que cumplir Ujú. y me quedan muchos por cumplir. Yo todos los años, desde que he nacido, yo creo, siempre estoy aprendiendo algo. Mm. Es una constante en mi vida pues o aprender idiomas, o aprender instrumentos musicales, o aprender estilos de música. Pues desde el COVID empecé a aprender. Yo he estudiado piano clásico en el Sí, conservatorio sí. y luego pues me he metido a estudiar jazz. Pues ahora me ha dado por aprender jazz y, y entonces, bueno, los próximos 50 años, pues luego en el despacho de abogados con mi hermano abrimos el área de extranjería. Claro. Vamos a ir abriendo ideas, ¿no? Ahora tengo un proyecto que voy a hacer una gestora de taxis, Ujú. de taxis de Madrid, que es algo que es muy interesante para inversores, que eso, bueno, si quieres te lo puedo contar también, que tiene Pues unos beneficios fiscales también muy fíjate. interesantes. Sí, Entonces, pues en los próximos 50 años seguro que se me irán ocurriendo cosas. sí, Hemos invertido en una empresa de cosméticos a través sí, del despacho. sí, Con Altex también estamos haciendo un hotel en Valencia. sí. Entonces vamos haciendo pinitos que complementan mucho a las estrategias de Claro, inversión y la planificación patrimonial de los clientes, pero además que es súper divertido. Yo me efectivamente. divierto mucho. Bueno, al principio no fallábamos cuando decíamos que no paras, en realidad, ¿no? Esto es Sí, es esto es verdad. una de las conclusiones. Un poco Eh, hiperactivo, sí, sí. bueno, también curioso, es la forma de avanzar, ¿no? Muchas veces de Mm. explorar, ¿no? Tener experiencias un poco distintas también para ir decantando. Mm. Y evidentemente, Fernando, tu carrera está llena de hitos y lugares de referencia. Mm. Hablábamos en la introducción de dejar uno de esos empleos para toda la vida, ¿no? Que nos contaste en Caja Madrid para irte a Londres. Te encontramos después en París, Sí. montando, como nos contabas, desde cero la oficina de Exam y participas como consejero en la creación de una app además que termina adquiriendo Cheque Gourmet. Sí, Esta es otra etapa, ¿no? eso fue también muy interesante porque sí, eso fue ya cuando ya me estaba planeando venir a España, Volver. Ok. volver a España. Y entonces un amigo, había un evento que se llama Startup Spain y fui Sí. allí y me enseñaron, estamos hablando del año 2013, Ok. y presentan una aplicación que se llama El Camarero en el móvil. El camarero se llama Camarero App y, y además habían cogido el camaré.ro pues, de Rumanía, Ah, ¿sabes? exacto. Más barato, ¿no? Para salir camarero, ¿no? Y entonces la persona que lo presentaba, resulta que me lo presentó un amigo mío, un amigo que había conocido y con el que participé en una ONG. Sí, sí. Y entonces, Vamos sumando qué sí, cosas. sí, sí. Y entonces resulta que mi becario de París me dijo, oye, el que está montando esto es una máquina. Sí, Otro amigo, que tengo un amigo de Túnez, le conocía también al que estaba montando lo de sí. la aplicación esa de camarero. Entonces era como, oye, todo
Sí, me enfoca. Y luego era algo súper interesante porque en aquella época todavía no se pagaba con el móvil, en 2013. claro. No había pago por el móvil, ellos tenían ese proyecto de empezar a pagar con el móvil, de reservar. Y luego pues fui vocal de esa empresa y estuve muy involucrado. Era mi primera experiencia, bueno, no era mi primera experiencia empresarial porque en el año 2000 había invertido en una empresa de flotas de vehículos. Sí, sí, Eh, pero bueno, el caso es que hacía muchos años que no me metía. Y se reinventaron hacer, porque claro, el tema del camarero en el móvil es el café como lo quieres, solo, con leche, o sea, cortado. personalizadísimo. Sí, pero hay muchísimas opciones. Ujú. Toda esa tecnología la aplicaron también con otra empresa que se llamaba GasPay, que era Vale, para usarlo en las gasolineras. Y no fíjate, tenerse, y entonces estuvimos captando gasolineras claro, y claro. en las que muchas gasolineras no querían que poner la aplicación, Mm, porque así no entras en la tienda, porque normal, gana mucho dinero. exactamente, Pero luego claro, enseguida ya nos pisaban los talones porque Vips empezaba a sacar también su aplicación para pagar en el claro, móvil, para las gasolineras Carrefour lo puso, Wiley de claro. Repsol. Pero esa tecnología y esto llegó, o sea, cuando ya pensábamos que la empresa no iba a tener más éxito, entonces Cheque Gourmet se interesó porque era una cosa muy, Pionera, muy ¿no? pionera Sí, y le venía muy bien para tener la aplicación y en vez de tener los cheques, empezar a tener los cheques digitales y una aplicación que le ahorraba todo ese desarrollo. Y ah, qué entonces interesante. eso fue una gestión muy buena de precisamente este chico, se llama Matthew Hesh, el que lo montó, que le mando un abrazo, Sí, sí, es sí. un gran amigo y después nos hemos hecho amigos y, y consiguió hacer esa Qué venta bueno. y salimos con éxito y solo el 2% de las startups terminan ganando dinero. Sí, sí, sí. Me Bueno, es un parezca mentira. mundo competitivo, difícil. Claro, Sí. es que levantar una compañía desde cero, por eso tiene tanto mérito, Sí, porque pero luego luego, nunca sabes. O sea, a lo mejor estás a punto de la quiebra y llega alguien se interesa por ti. tal cual. Y Sí, sí, sí. Oye, Fernando, y además combinas tu rol de asesor financiero en Altex Asset Management con la enseñanza, la música, la lectura. ¿Qué podrías decirnos sobre cuál es el aporte de cada una de estas actividades a tu día a día? Porque claro, antes decíamos que eres una persona muy interesante. Esta entrevista podemos alargarla 2 o 3 horas muchas gracias. si nos enfocamos en tantas cosas que has desarrollado en tu vida, ¿no? Pero estas cosas que son como, digamos, motores, ¿no? Que te mueven en tu día a día, ¿qué aportan específicamente? Hombre, por ejemplo, la enseñanza es algo que siempre he hecho desde cuando estudiaba matemáticas, Sí, cuando estaba en tercero de carrera, daba clases a ingenieros de primero. ¿Y por qué lo hacía? Porque era una forma de ganarme unos ahorrillos sí, y además repasar. claro. Y entonces me venía muy bien porque eso me reforzaba y además aprendía un montón, que bueno, ahí te puedo contar anécdotas con los ingenieros, que tenemos una forma de pensar diferente que los matemáticos. Porque ellos van como a dónde quiero llegar y reconstruyo el camino y los matemáticos partimos de los axiomas o de las hipótesis y construimos el camino. Es Claro. una forma de pensar diferente y me ayudó mucho. Hoy en día pues doy clases en un máster y por un lado, repaso cantidad de conceptos, luego aportar lo que has aprendido durante todos los años, contarles anécdotas a los chicos, es maravilloso. Y luego de ahí muchas veces pesco empleados para, Exacto. para Altex Claro, o para el despacho que se han venido a trabajar conmigo. claro. Entonces, porque descubres a veces talento. Mira, había una alumna que tenía que era espectacular, una chica súper inteligentísima, pero no sabía venderse. Sí. Entonces, era el perfil que si le has conocido en la clase, pues sabes lo que vale, pero a lo mejor en una entrevista de trabajo Correcto. no es más difícil que consigan saber la valía excepcional que tenía esa persona. Sí, 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 Ahora sí. ya le va súper bien, estuvo con nosotros Sí, un ¿no? par de años y ahora... Porque también la duda que me surge es, ahora tenemos agendas súper apretadas, ¿no? Y estamos todos, antes hablábamos aquí con el equipo también, que somos multitasking, ¿no? Y Sí, tampoco sé si eso es demasiado bueno, porque al final pierdes muchas veces ya.
el foco a mí me pasa. Yo sé que Sí. hay gente con muchas más capacidades seguramente, pero tus jornadas, ¿cómo las organizas? Yo sé que haces, por ejemplo, cuando estás en el gimnasio te escuchas el podcast, juegas ajedrez, ya me decías, o sea, una capacidad increíble, ¿no? Sí, hago muchas cosas a la vez. Sí, lo que hago primero es que madrugo mucho todos los días. O Sí. sea, todos los días a las 7 menos cuarto me levanto Ujú, y ujú. entonces mientras me estoy preparando, ya estoy escuchando. Escucho, por ejemplo, me encanta, hay dos programas de radio que me gustan mucho, que es Radio Intereconomía y Capital Radio. Claro. Entonces lo que hago es que me escucho Capital Radio primero, porque la aplicación, si suena la alarma, luego sigue sonando, ¿sabes? Apagas la alarma tal, sin embargo, Radio Intereconomía, si suena la alarma, tienes que volver a enchufarlo en el móvil. Ok, Y, ok. y luego Radio Intereconomía suben el podcast muy rápido, a las 8:15 te pone el podcast de las 7. Entonces, eso me hace ganar muchísimo tiempo, porque Claro, entre las 7 y las 9 me he escuchado todas las noticias importantes exacto. que tienen necesidad o que me dan toda Sí. la información que yo necesito básicamente para estar al día de todo. Para Aparte ese- de luego leer, que estamos todo el Claro. día leyendo. Claro. Pero eso me da una base todos los días y eso ahí nunca fallo. Ah, pero muy buen dato que nos dejas aquí. Muy buen dato, ¿Eh? perfecto. Capital Radio, porque además colaboramos con ellos, o sea que Sí, fenomenal, sí. Entonces fenomenal. me escucho los dos los podcasts, Muy bien. los dos. Entonces ese es un poco como mi morning meeting, Sí, ¿sabes? Y entonces ahí ya tomo la mayor parte de las decisiones, veo las carteras, veo si falta algo, si hay que hacer algo. Luego tengo mucha conexión, aunque teletrabajo mucho con Altex, Ujú. pero estamos todo el día conectados Claro. por Teams y hablando de cualquier noticia o cualquier duda. Luego tengo el sitio físico donde estoy en el despacho con mi hermano. Y entonces ahí, pues yo estoy trabajando para Altex, pero claro, voy llevando temas del despacho Normal, claro. normales que no me suponen, no me consumen mucho tiempo. Sí, no, es lo que hablábamos. Tú tienes actividades súper complementarias. Y me completo. Sí, sí, sí. Y luego, totalmente. una cosa que me había faltado de la otra que te quería comentar también, de la música, es para mí la música, yo soy, bueno, no sé si me habían diagnosticado de déficit de atención, ¿no? Entonces, tengo siempre pues muchos focos y estoy pensando muchas cosas. Sí. La música es una de las pocas cosas en las que consigo poner toda mi atención. Con lo Bien. cual es una forma en la que descanso mi mente. Claro. Porque cuando estoy tocando no pienso en otra cosa. Sí, sí. Ah, Y te es- pasa con cualquier instrumento, porque además no tocas un solo Bueno, instrumento, entiendo. toco El piano, sobre todo toco el piano. El piano. Sí, luego toco también la guitarra. la Sí. guitarra, que ahora está Sí. con el jazz, ¿no? Ahora estoy sí, pero con el piano. Con el piano el con el jazz, piano, ok, el jazz. ok. Y la guitarra solo cuando vamos en barco. Una de mis aficiones es navegar. Así, Y entonces siempre me llevo la guitarra. fíjate, Y es siempre por las Qué tardes, maravilla. cuando estás, te sacas la guitarra y cantamos entre qué todos. maravilla. Porque qué no me puedo maravilla. llevar el piano, entonces tuve que aprender guitarra. Y navegas por España, sí, tienes Eh, tus certificados, Sí, tus sí, licencias, tengo ¿no? el PER ampliado, Sí, sí. lo cual me permite llevar hasta barcos de 24 metros e ir hasta las islas. Otra cosa Pero más, sí. señores, apuntado, PER ampliado. Ok, ¿vale? Claro, el PER ampliado es muy interesante porque solo Súper. tienes que hacer unas prácticas de navegación y ya eso te permite llevar barcos hasta 24 metros, alejarte hasta Claro. 24 metros 24 millas de la costa Sí. e ir hasta las islas. Exacto, exacto. Que son 30 millas, creo. Claro. Entonces, había ahí un pequeño de 6 millas que no y entonces hicieron esta fórmula de PER ampliado. Sí. Y Sí. Yo tengo el PER, tengo que sacarme el ampliado. pues el ampliado, nada, es pagar una pequeña fee y hacer unas prácticas Algunas horas. sí, no sé si son 24 o 48 horas de navegación y ya está. Claro. Y te lo dan, súper fácil. Oye, qué bueno seguir descubriendo estas cosas, Fernando, de verdad. Sabemos que estás concentrado en clientes de altos patrimonios. Sí. Y una de las cosas también que siempre surgen en estas conversaciones y que te quiero preguntar es cómo se consigue desarrollar una relación de confianza, porque que trascienda, ¿no? a esas futuras generaciones también, que yo creo que es un poco el reto de la sostenibilidad del modelo del asesor, ¿no? Porque tú tienes mucha confianza con una familia
Y ahora están llegando nuevas generaciones con nuevos requerimientos, con nuevas formas de actuar, incluso con nuevos objetivos, ¿no? ¿Cuál es esa clave? Bueno, la relación de confianza, eso lleva muchos años conseguirla, ¿no? Tiempo, Y mucho tiempo. Pero cuando más se fidelizan los clientes es cuando hay pérdidas de cartera. Ese es el momento en el que más se fideliza. Cuando un cliente está perdiendo dinero y tú estás ahí, das la cara, explicas lo que hay que hacer, explicas qué medidas vas a tomar, le explicas el por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo y por qué está cayendo. Sí. En esos momentos, esos clientes que saben que estás ahí son ya para siempre. Sí, es una buena reflexión. Era una cosa curiosa. Yo monté una EAFI. Cuando me vine a España de París, tenía una espina que yo quería aplicar las matemáticas en un algoritmo y hacer un algoritmo de selección de valores, ¿no? Uh-huh. Y además aplicar teorías que había estudiado cuando empecé el doctorado en económicas de behavioral finance. Entonces hice un algoritmo para aplicarlo, que lo aplicamos en 3 fondos de inversión, en 3 ICAPs, en un fondo de inversión y un plan de pensiones. Estuvimos trabajando, haciendo el algoritmo con otro socio y otro que era del MIT, que era filósofo, pero también del MIT. Y justo cuando lo aplicamos en todos los fondos y las ICAP, que fue en principio del año 2016, empezó la bolsa cayendo, el algoritmo cayendo y todo cayendo, y bueno, eso me causó muchos problemas con mis socios, porque me dijo, joder, Fernando, nos has liado para meter el algoritmo en los productos y ya ha empezado cayendo. Sí. Y entonces me decían, ve tú a explicárselo a los clientes. Sí. Y entonces yo decía, vale, yo voy. Entonces fui a explicarle a todos los clientes. Claro. Y a dar la cara y a explicarles por qué, por qué estaba ocurriendo, que estaba dentro de los parámetros que esperábamos que podía ocurrir, y que tuvieran paciencia, que estuvieran tranquilos, que esto es una carrera de largo plazo. Pero bueno, eso me hizo mucho daño con mis socios de aquella EAFI, y al final pues me fui en 2017 me terminé yendo y me fui a Altex, pero con los fondos en máximos históricos. Fíjate, claro. Claro, entonces fue como pasamos todo el momento malo, pero a todos los clientes les expliqué el por qué había pasado esto, y muchos de esos clientes quisieron venir conmigo. Pero me decía mi socio, me estás quitando a los clientes. Y yo digo, mira, a los clientes llámales tú, ¿sabes? Porque luego esta es otra reflexión que hay en esto de banca, y es, me estás quitando los clientes. Perdón, yo no te quito nada. Llámale tú. Claro. O sea, quiero decir, porque a mí cuando... Cuéntale tu propuesta. Claro, cuando alguien me dice, no, es que Banca March o cualquier entidad, ¿no?, te va a quitar los clientes. Digo, perdón, a mí no me quitan los clientes, los pierdo yo. Sí. Pero ellos no me los quitan. Sí. Ese es digamos, en comunicación dicen que nunca es culpa del oyente, sino de quien transmite el mensaje, ¿no? Muy parecido. Es un poco, sí, es un poco esa idea, ¿no? Y en eso que me estás, por responder a tu pregunta, es en esos momentos cuando fidelizas a los clientes, es cuando estás ahí. El 5 de agosto que se cayó la bolsa, yo estaba de vacaciones en Turquía, ¿vale? Estaba haciendo windfoil, que es una de las actividades que me encanta. Y ese día cancelé todo lo que tenía y escribí a todos y cada uno de mis clientes para explicarles por qué había caído la bolsa ese 5 de agosto, me acuerdo, porque es el santo de mi madre, es Nuestra Señora de las Nieves. Digo, qué casualidad el día ese. Sí. Y les llamé a todos y me decían, Fernando, la tranquilidad que producen tus palabras. Claro. Y es ahí en esos momentos cuando se fidelizan los clientes, curiosamente. Totalmente de acuerdo, totalmente. Oye, nos deja una reflexión muy buena en este sentido. Luego, la otra pregunta que tenía en ese sentido es si tuvieses que mojarte sobre una clase de activo, porque ahora estamos arrancando, terminando el año 2024 y arranca dentro de muy poco el 25. Sí. ¿Qué tipo de activo no faltaría en las carteras de tus clientes para el año que viene? Sí. Bueno, aquí esto es muy interesante. A ver, por supuesto, renta variable. Sí. Y aquí quiero hacer una reflexión también que es muy interesante, que no es mía, que se la escuché en una de las cartas que hacía uno de los grandes fondos de value de este país. Sí.
la renta variable es donde más dinero se gana, pero es donde la gente está más frustrada. Claro. Y la razón es porque el 95% del tiempo estás cotizando por debajo de un máximo anterior. Sí, está muy bueno. Entonces, tú no miras de dónde vienes, sino miras que si empecé con 100, me he ido a 140 y luego tienes 120, sí. No recuerdas que pedías por 100 y estás ganando 20. Dices, he perdido 20. Sí. Y eso te genera una frustración. Sin embargo, por ejemplo, cuando inviertes en inmobiliario o en private equity, como no lo ves... Sí. ¿Cómo no lo ves? No sabes, no ves esas oscilaciones, solo ves del 100 al 120. Claro. No ves que has estado en el 140 y luego te vas al 120. Claro. No lo ves, no lo sufres. Por tanto, te has ganado ese 20 y dices, ¿y estás contento? Dices, mira, metí 100 y tengo 120. Sin embargo, la renta variable, pues ves esas oscilaciones porque tiene liquidez diaria. Entonces, bueno, pues... Renta variable... Sin duda, renta variable, porque... Una vez que ya tienes renta variable, hay cantidad de estrategias y hay cantidad de sectores y hay mucho crecimiento. Sí. Luego a mí me gustan, o sea, hacemos una diversificación, también tenemos renta fija, tenemos materias primas, tenemos cualquier estrategia. Sí. ¿no? Ahí la clave quizás es tengo que elegir una renta variable. El horizonte temporal, ¿no? Que siempre tiene que ser de medio largo, ¿no? Bueno, el horizonte temporal. Que siempre es difícil realmente dar con el inversor que dice, oye, yo soy de largo plazo, pero que no revise sus carteras todos los meses, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí. Mira, yo creo que nuestro trabajo como asesores patrimoniales es educar a los clientes a que vivan con la volatilidad. Entonces, si tú les explicas ese concepto y poco a poco lo ves... Por ejemplo, ¿cómo hago yo? ¿Quieres que te cuente cómo hago? Por supuesto. Me viene un cliente y me dice, yo lo máximo que quiero perder es primero, si me dice que no quiere perder nada, le digo, vale, pues si no quieres perder nada, entonces no vamos a hacer. No soy yo. No podemos trabajar o te lo voy a meter todo en monetarios. Claro. Dame un 5%. Yo, cuando viene un cliente a hablar conmigo, nunca hablo de lo que voy a ganar. Siempre hablo de qué presupuesto de riesgo me da. Claro. ¿Cuánto me dejas perder? Vale, si me pones 1 millón, ¿cuánto me dejas un 10%? ¿Un 15%? Vale, pues si ves 850.000, hasta que no veas 850.000 no te preocupes. Vale. Dame ese presupuesto. Vale. Y así es como puedo ganar dinero. Entonces, cuando llegan muchos clientes nuevos, o por ejemplo, capto algún empresario o que vienen de inmobiliario, no, me dan muy poco. Tengo, por ejemplo, uno que fue amigo mío que también invirtió conmigo en Cheque Gourmet, no en Cheque Gourmet, en Camarero, y que luego nos hemos hecho amigos y hoy es cliente mío. Y él viene de inmobiliario, de toda la vida, su padre igual, y no tienen riesgo. Entonces, poco a poco me dijo, por ejemplo, Fernando, dame un 5%. No quiero perder un 5%. Entonces empezó conmigo, por ejemplo, en el año 2022, que la bolsa cayó un montón. Y ahí yo voy gestionando el riesgo y lo máximo que perdió fue un 4,5. O sea, me dijo, Fernando, joder, has cumplido. Te doblo. Me dobló. Sí. Recuperamos todo, luego, claro, porque luego en 2023 ya ha venido muy bien, han sido muy buenos años. Este año me ha dicho, Fernando, ya te dejo perder un 10. Entonces, poco a poco, porque cuanto más me dejes perder, más vamos a ganar. Sí, tiene sentido. Pero eso es un proceso de años. Es un proceso de años que tú les vas educando a que acepten la volatilidad y según vas aceptando la volatilidad a tu estómago, que también no es educar, sino es educar a tu estómago, a tu propio estómago, ¿no? Y a pensar que tranquilo, que esto se mueve y así es como... Estupenda reflexión. Buenísima. Fernando, para que nos dejes tu contribución en nuestra sección Un faro sobre el mar, te hemos pedido que nos expliques de forma clara y sencilla qué significa el concepto de hedge fund. Vale, bueno, a ver, hedge fund, que si lo traducimos al castellano, pues sería fondo de cobertura, y en España tiene la forma jurídica que son instituciones de inversión colectiva de inversión libre. Eso es. Fondos de inversión libre, ¿no? Pues yo lo definiría, son fondos de inversión que buscan obtener rentabilidad en cualquier entorno de mercado y a través de cualquier clase de activo, renta variable, renta fija, tipos de interés, materias primas, volatilidad, crédito
o divisas, o inflación, o incluso pólizas de vida. Entonces, para conseguir esto que suena súper bien, porque dices, esto es lo que yo quiero, ganar en cualquier entorno, tanto si baja como si sube la bolsa, ¿no? Entonces, esas estrategias, eso se puede hacer, pues no tienen la bola de cristal, porque nadie tiene la bola de cristal. Entonces tienen una serie de estrategias y una serie de herramientas que tienen como objetivo eso, que es idóneo. Pero claro, las barreras de entrada para establecer esas estrategias son muy altas. Por eso, aunque se puede hacer, y hay fondos que lo hacen y lo consiguen, están reservados a clientes institucionales o de altos patrimonios porque son estrategias que son realmente complejas. Sí. Si quieres que entremos un poco en el tema de las estrategias, pues hay unas herramientas que usan, que yo creo que son conceptos que también habría que explicar. Buenísimo. Como por ejemplo lo que es la venta en corto. Uh-huh. Eso que normalmente la mayor parte de los inversores pues están acostumbrados a comprar acciones o un bono y esperar a que suba o tener la rentabilidad que sea, pero el concepto de vender en corto es vender algo que no tienes. Claro. Y comprarlo, esperando comprarlo más abajo. Entonces te cierras un precio. Si está cotizando una acción de Apple a un precio y tú lo vendes a ese precio, si sube, tienes que comprarlo más alto. Entonces pierdes cuando sube y si cae, lo puedes comprar más abajo. Y entonces ganas. Entonces te pones en la posición contraria de ganar cuando cae y perder cuando sube. Ese es un concepto que se llama venta en corto. Y luego otras herramientas que usan son derivados, que son contratos financieros cuyo valor está derivado a un activo subyacente. Sí. Y que son futuros, opciones, swaps, diferentes estrategias. Luego otra herramienta que usan también es apalancamiento, es decir, o que puede ser de dos formas, o mediante endeudándose, tomo un préstamo y compro el doble, pero luego tengo que devolver el préstamo, claro. Entonces, si sale bien estas estrategias, es perfecto, pero si salen mal, pierdes mucho más. Entonces, claro, esto te puede proporcionar muy buena rentabilidad, pero cayendo. Luego otra cosa que usan también, otra herramienta, que es buscar arbitrajes. Uh-huh. Arbitraje significa ganar dinero sin riesgo, viendo a lo mejor una cotización, etc. Sí. Entonces, dentro de las estrategias, usando estas herramientas de venta en corto, derivados, apalancamiento y arbitraje, pues hay diferentes estrategias que son más generales, que han pasado, que originalmente eran hedge funds y luego han pasado ya a ser productos más aptos para todo el mundo, como por ejemplo pues long short equity. Exacto. Que long short equity, por ejemplo, es una de las estrategias que a mí más me gusta y que porque yo cuando estaba en Exane, una que os patrocina Lombia, pero yo estaba en Exane, era la mayor gestora de long short equity de Europa, sí, en su época. Y entonces explicaba mucho el concepto. Y hay una forma de explicar el long short equity que me gusta mucho. Es decir, por ejemplo, si tú te compras dos acciones de un mismo sector, por ejemplo, Telefónica y Vodafone, y piensas que va a ser mejor Telefónica que Vodafone, vamos a barrer para casa, ¿vale? Sí, exacto. Aunque si sube, va a subir más Telefónica que Vodafone. Imagínate, pues si sube un 10, me lo estoy inventando, no es que diga exacto, que no es que esté recomendando Telefónica contra Vodafone. Es un ejemplo, buen disclaimer. Es un disclaimer. Pero, por ejemplo, si una sube un 10, si te pones largo de Telefónica y corto de Vodafone, y si una sube un 10 y otra sube un 5, pues ganas un 5, porque en una has ganado un más 10 y en el otro lo que has subido lo pierdes, porque estás corto, ¿no? Claro. La venta en corto. Y si cae, esperas que la que es mejor vaya a caer menos que la que es peor. Sí. Por tanto, vuelves a ganar. Y ahí consigues esa estrategia de gano al alza y a la baja. Eso es con el long short equity. Luego otras estrategias generales que también estaban en hedge funds y se han hecho es global macro. Uh-huh. Aquí buscan las diferentes tendencias mundiales de tipos de interés o de políticas o de los aranceles y buscar oportunidades para ganar en cualquier entorno anticipándose a las consecuencias que va a tener o los cambios de regulación, etc. Sí, sí. Otras que son event driven. Event driven es otra estrategia que es muy interesante. Lo que se buscan es cualquier evento corporativo o una fusión. Cuando hay una fusión de dos empresas, pues estos fondos muchas veces dicen, oye, pues
¿cuál va a subir? La que adquiere, normalmente la que adquiere, normalmente, luego no siempre, ¿no? La adquirida sube mucho y la que adquiere cae. Sí. Entonces, una vez que se anuncian, pues por ejemplo, muchos fondos de arbitraje de money buscan eso precisamente, buscar eso que es como con una información previa, analizas la situación y le das una probabilidad a que se termine desarrollando la fusión o no. Entonces, bueno, eso es otra de las estrategias muy buenas. Luego, valor relativo entre dos activos o que pueden ser dentro de la misma clase de activo o diferente. Por ejemplo, el oro y el dólar, por ejemplo. Y luego están los managed futures. Estas son las más generales. Luego aquí podríamos hablar. Luego hay otra que a mí me encanta, que es arbitraje de convertibles. Sí. Porque también esa es muy famosa también. Como estuve muchos años en Exxon, yo he visto un bono de AXA convertible y un bono plain vanilla cotizando al mismo diferencial. Cuando los bonos convertibles, que sí que eso lo explicamos un poquito, es un bono que tiene una opcionalidad de convertirse en acciones. Justo. Que es una herramienta que usan mucho las empresas porque las empresas cuando se financian, en vez de si emiten acciones, diluyes a los accionistas. Sí. Y si inviertes un bono, quizá te sale muy caro. Entonces, dentro de ese bono vendes una opción, con lo cual se financian más baratos y posponen el caso de diluir a los accionistas. Sí. Entonces, bueno, eso se puede hacer de forma sintética. Entonces, ahí se puede ganar dinero con un riesgo relativamente... Entonces, bueno, resumiendo, hedge funds son fondos de cobertura que pueden ganar en cualquier entorno de mercado, aprovechando estrategias con probabilidad de que puedas ganar dinero, y entonces, claro, te generan una convexidad en la cual las pérdidas o la pérdida máxima la tienes más controlada y si sube vas a conseguir más rentabilidad. Entonces tienen ese perfil convexo que es interesante, pero que no está al alcance de todos. Bueno, decía antes, Fernando, que este es un programa, digamos, especial por muchas razones. En realidad, estás de cumpleaños, cumples 50 años. Lo hemos dicho varias veces, pero lo volvemos a recordar. Y para nosotros un gesto buenísimo que estés aquí. Luego, es el último programa, además del 2024. O sea, que estamos cerrando aquí año contigo, con el programa 121 de nuestra comunidad. Y luego nos has dejado, la verdad, que un resumen muy interesante de un montón de actividades que has hecho a lo largo de tu vida, no solamente profesional, sino personal también, porque has compartido con nosotros un montón de pasiones y eso te lo agradecemos. Ahora vamos a seguir ahondando un poco en ese perfil personal y humano de Fernando. Vale. Has pasado por, ya nos contabas antes, por la experiencia de emigrar cuando fuiste a Londres. ¿Qué huella te ha dejado esa etapa? Esa etapa me dejó la huella de salir de mi burbuja, entender que España es muy paternalista, porque en España nos quejamos mucho, pero la cultura anglosajona es diferente al paternalismo de España. Luego me fui a Francia, que es un punto medio entre la cultura anglosajona y el paternalismo. ¿Verdad? Y ahí estuve muy a gusto, la verdad. Sí. Entonces, esa es la... Muy bien, perfecto. Oye, y siendo profesor y ávido lector, como ya sabemos, ¿qué libro no podemos dejar de leernos? ¿Alguno así en particular? Bueno, te podía... Ahora me estoy leyendo uno de Dostoyevsky, que se llama Memorias del subsuelo. ¿En serio? Así que yo recomiendo en general Dostoyevsky, que es un personaje, está escrito en primera persona y a veces parece que te regaña, ¿sabes? Y sí. me parece increíble cuando estás leyendo algo y la redacción te está diciendo, y usted pensará que esto, pero... Ajá, sí. Y tú dices, pues es verdad que estaba pensando eso. Ese es muy... Y luego hay un libro de poesía que se ha presentado hace poco que se llama Ante el umbral, de Alicia Trujillo, que creo que es una poeta Nobel, y que tiene una proyección muy grande y que Oye, qué bueno. Es muy interesante porque esta escritora escribe para ella.
Es que se nota cuando los escritores escriben para gustar a los demás y cuando, mira, yo escribo lo que a mí me parece, si te gusta bien y si no, no. Y estuve en la presentación del libro y me pareció espectacular, así que lo recomiendo. Ante el umbral, Alicia Trujillo. Muy bien, apuntados. Oye, y también te hemos visto en el top 10 de mejores selectores de fondos nacionales de Rankia Pro y en el top 50 europeo del International Investment. O sea, no poca cosa. Sí. ¿Qué principios o estrategias crees que han sido claves para posicionarte a ti, Fernando, en estos rankings? ¿Algo? Bueno, yo creo que bueno, primero es participar, porque creo que hay muchos gestores que son muy buenos, que si no te apuntas a los concursos estos, pues no puedes participar, ¿sabes? Entonces ya solo creo que hay muchísimos gestores muy buenos que no, pues si no participas, pues nada. Y luego una cosa interesante es, así cuando la bolsa está cayendo, por ejemplo, tienes ganas de vender y tienes que aguantar. También cuando la bolsa está subiendo, también hay que saber aguantar. Claro. Entonces, por ejemplo, en el mes antes de las elecciones americanas, cuando ya estaba todo en máximos, por ejemplo, nosotros en las carteras decidimos aguantar y hemos tenido el mejor mes en las carteras, yo creo, de la historia, este mes de noviembre. Sí, bueno. Entonces, yo creo que es eso, es saber tener una convicción cuando sabes dónde estás invertido y que estás en valores de calidad, aunque el mercado genera ruido. Esto es como es como en física, ¿no? Está el ruido y la tendencia, ¿no? Exacto. Entonces no tenemos que dejarnos asustar por el ruido y tener claro, y a veces tenemos que recordárnoslo propiamente porque somos humanos también. Entonces de decir, a ver, ¿estoy en donde tengo que estar? Exacto. Sí. Y esa yo creo que es la clave, el no asustarse y aplicar racionalidad y no tomar decisiones con el estómago. Es buenísimo. Las mates nunca van a pasar de moda, ¿no? Pero si tuvieses que recomendar a las nuevas generaciones un camino académico hoy en día, con las cosas como han cambiado en el mundo, ¿cuál sería? Bueno, que puede ser que hayan cambiado las cosas, pero las mates sigan siendo importantes. Ahora que no me escuchan mis hijos, que les digo que estudien matemáticas a los dos, pues yo creo que hay, o sea, sin duda, psicología hoy en día se ha convertido en una de las herramientas más importantes, sobre todo a nivel de mercados, lo que es el behavioral finance. Sí, antes lo decía. Yo ya lo estudié cuando empecé el doctorado en behavioral finance en el año 2000, hace 25 años. Y luego, yo creo que si te haces analista político, casi vas a saber mucho más de hacia dónde van los mercados que casi como analista económico. Sí, es verdad. Que era como una broma, pero no es tanta broma. No, sí. Antes lo hablábamos, que hay un montón de gente analizando eso, geopolítica, factores exógenos, ¿no? Que muchas veces no dependen de los fundamentales propios de la compañía y aciertan situaciones un poco de corto plazo bastante bien. Sí. Una característica, Fernando, de tu personalidad que no se ve a primera vista. Una personalidad. Pues mira, yo creo que una característica de mi personalidad que no se ve a primera vista es que a veces puedo estar relajado sin hacer nada. Sin un podcast, sin un proyecto de startup. Sí, es difícil, pero a veces me pasa. Muy bien. Oye, ¿y qué lecciones has aprendido de algún fracaso? Yo creo que ¿qué lecciones he aprendido de algún fracaso? Pues casi todo lo que he aprendido ha sido gracias a fracasos. Viene de allí, ¿no? Sí, pues mira, lo que estábamos hablando de aguantar cuando está cayendo la bolsa o cuando está subiendo, el saber aguantar y darte cuenta de que si estás si está bien estructurada, acorde al riesgo de cada cliente y tener la tranquilidad de no tocar nada
Eso yo creo que ha sido uno de los mayores aprendizajes que he tenido. Y es un hito importantísimo. En las últimas. Bueno, todo el mundo, decías antes, somos seres irracionales muchas veces, ¿no? O sea que nos has hablado de algunas pasiones que tienes, o de muchas, ¿no? Si tuviésemos que quedarnos con una de ellas, antes nos hablabas de la música porque te hace desconectar realmente, pero si hay una que tengas que sacar un poco de todo lo que haces en tu día a día, ¿cuál sería esa pasión que no todo el mundo conoce quizás? Que no todo el mundo conoce, ¿no? Sí. Bueno, ahora, o sea, a mí el mar me apasiona, el mar, y ahora, como te decía al principio, estoy todos los años aprendiendo algo. Sí. Y ahora estoy aprendiendo wingfoil. Yo he hecho windsurf, sí. Ahora estoy aprendiendo wingfoil y con el wingfoil es como volar. Es una pasada. Es una sensación, es la sensación de volar. Yo cuando era pequeño decía que quería ser piloto, sí. Y quería volar, y creo que he descubierto esa sensación de volar con el wingfoil. Fíjate. Porque vas en la tabla volando encima del agua. Con tu quilla ya despegada del agua, sí. Claro. Es una sensación como volar. Sí. Oye, pues mira, fíjate, esto es súper interesante. Yo cuando lo hice, que tengo todavía que practicar mucho, también es impresionante. Me he comprado el equipo y en Madrid lo puedes hacer. ¿Ah, sí? En los pantanos. Claro. Lo que pasa es que necesitas mucho más viento, ¿no? Y tal, no necesariamente. No necesariamente. Pues mira, ya quedaremos. Sí, si quieres, sí. Claro. Bueno, tengo ahí un grupito de WhatsApp que hacen wingfoil. Sí. Y entonces la gente sube, oye, aquí hay viento en Valmayor o en tal. Eso, sí. Claro. Y van algunos de avanzadilla por la mañana, oye, pues creo que va a levantar tal, y te van avisando y luego haces buenos amigos. Oye, pues claro. La última, ¿dónde construirías una casa sobre el mar? Pues mira, construir una casa sobre el mar, ¿sabes dónde? En Tarifa. En Tarifa, con viento. Sí, en Tarifa porque me gusta el windsurf y el wingfoil y me encantaría, uno de mis sueños sería tener una casa con un piano de cola y tocarla mirando al mar. Bueno, imagínate, Fernando, eso sería espectacular. Yo espero visitarte en Tarifa, en esa casa, cuando ya estemos un poco más avanzados con el wingfoil. Para no hacer el ridículo, porque ahí hay gente muy buena en Tarifa. Sí, pero nunca se hace el ridículo. No, Exacto. Todo el mundo tenemos que aprender. Nadie ha nacido sabiendo. Eso es, hay que arrancar. Bueno, Fernando, nos has dejado un programa lleno de contenidos interesantísimos. Una de las cosas, las conclusiones que yo saco es justamente que no es solamente importante tener la capacidad de poder, alocar en activos, en tipos de vehículos, ¿no? Esa parte financiera que se necesita, sino además, incluso muchas veces más importante, toda esta parte psicológica, humana, racional, ¿no? Que está detrás de la toma de decisiones. Y nos has dejado una cantidad de datos importantísimos que evidentemente te caracterizan como persona y como profesional. Así que mil gracias por sumarte a Una Casa sobre el Mar de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena porque es un proyecto que me parece muy interesante. Gracias, Fernando, y enhorabuena de nuevo por tu trayectoria y felicidades por tu cumpleaños. Muchas gracias. Y recordar que Una Casa sobre el Mar es posible gracias a nuestros partners estratégicos, Júpiter Asset Management, Allianz Global Investors y Pictet Asset Management, gestoras de reconocido prestigio que se han sumado a Lombia Capital desde septiembre de este año para seguir empujando y desarrollando nuestra comunidad y nuestro concepto. Y recuerdo por último simplemente que este es nuestro último programa del año, así que desearles a todos un buen cierre de año 2024 y un exitoso año 2025. Ya nos volveremos a ver en enero con más programas para toda la comunidad. Gracias a todos.